Buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo soy José Ramón Campos y en este trabajo les voy a hacer una presentación sobre las expectativas de rentabilidad anual de los distintos activos sobre los cuales un inversor puede tomar posiciones. En este tipo de trabajos, como se trata de información financiera, la cual por su propia naturaleza es incierta, es normal colocar lo que se llama un disclosure. Seguimos adelante. Para realizar este trabajo, hemos analizado los rendimientos históricos, básicamente de los últimos lustros de estos activos para conocer cómo se han comportado y cuál es el rendimiento que ha tenido o pudiera tener cada uno de ellos. Nos hemos concentrado en este caso en stocks o acciones, cash, bancos y bonos, real estate, básicamente en Estados Unidos, aunque van a ver que también hemos visto cómo se comporta el real estate en otros países, el oro y el cripto, fundamentado en el cripto, en el Bitcoin, que es el cual se tiene más historia. Vamos con las acciones, los stocks. Aquí en este gráfico de los últimos 16 años podemos ver el rendimiento de tres tipos de acciones. Por un lado tenemos la línea azul que se refiere al SP500, el índice SP500, básicamente desde el siglo XXI, desde el comienzo de los 2000 hasta ahora, el 2023. Por el otro lado tenemos el rendimiento del índice mundial, el MSCI World, y por otro lado tenemos los mercados emergentes. Si ustedes ven aquí los globos que están a la derecha, lo que significa es que el SP500 ha rendido un promedio de 10,9% anual en estos últimos 16 años, el MSCI un 3,9% anual, y los mercados emergentes, sobre los cuales ha habido mucha mitología, lo que ha rendido es 1,94% anual en estos últimos 16 años. Otra manera de ver la misma información anterior, pero en vez de analizar los precios históricos, aquí lo que estamos haciendo es viendo en cada periodo cuánto es el rendimiento anualizado. Y como se ve, importante empezar a tomar nota de esto, la volatilidad que tienen los rendimientos. Así que los rendimientos pueden ser muy altos en una época y muy bajos durante otra época. Por eso siempre estamos hablando de inversiones a mediano y largo plazo. Veamos estos 5 grupos de acciones. Las acciones grandes o empresas muy grandes, que se llaman US Large Cap, han rendido en los últimos 10 años un 13,57% anual. Las Mid Cap, empresas medianas, han rendido un 12,72%. Las Small Caps, las pequeñas, han rendido un 13,35%. Y después tenemos los países desarrollados, ha rendido un promedio de 5,99, y los mercados emergentes un 4,7. Aquí tenemos en gráficos de barras la misma gráfica o la misma información que teníamos en la gráfica inicial, ¿no? Donde vemos el SP500 comparado con el mundo y comparado con los mercados emergentes. Vamos a ver ahora cómo rinde el efectivo, el cash. Cuando una empresa tiene cash o una persona tiene cash, normalmente lo coloca en el banco. Eso es lo que tradicionalmente conocemos casi todos desde que somos de alguna manera ahorradores, y normalmente colocamos el dinero en el banco, y en el banco nos dan unos rendimientos que todos sabemos que son muy bajos. Aquí tenemos el histórico desde todo el siglo XX, fíjense, de 1928 al 2023, esos son prácticamente 100 años. El rendimiento del efectivo ha sido de 3,3%, y el rendimiento de los bonos, que son los bonos de tesorería, que es principalmente lo que invierten los bancos, es un rendimiento de 4,6%. O sea, comparado con lo que veíamos anteriormente, pues se puede ver que son rendimientos muy bajos. Ahora, muy importante ver en la cuarta columna, donde dice porcentaje de positive annual return, que el 100% de las veces el cash ha tenido un rendimiento positivo. Es decir, que siempre gana cuando tienes cash. Y en el caso de los bonos, no el 100% de las veces, sino el 80% de las veces. Quiere decir que cuando inviertes en bonos ya empiezas a tener un pequeño porcentaje de riesgo. Vamos a analizar ahora un poco las criptos. Fíjense que en el caso de las criptos, vamos a ver estos dos
cuadro, que es lo que tienen es los rendimientos de las criptos Bitcoin y Ethereum para cada uno de los trimestres en estos años que vemos aquí. El Bitcoin se creó en el año 2009, aquí tenemos los datos desde el año 2013 hasta 2024, son 10 años. Y es interesante ver en el cuadro de la izquierda lo que aparece en el círculo amarillo, que significa que hubo una caída de 24% en el primer trimestre de 2015 y un 37% el primer trimestre de 2014. Quiere decir que los inversores que están colocados en estas inversiones tienen una volatilidad muy alta en comparación con otro tipo de activos. Es importante notar también que como estos activos son relativamente recientes, no existe suficiente historia como para hablar de razonamientos estadísticos y que sean estadísticamente significativos, porque no hay suficiente cantidad de observaciones para que la estadística tenga sustento matemático. Al lado derecho tenemos el Ethereum y tiene el mismo comportamiento. Si ustedes ven, la mayoría de los trimestres ha tenido rendimientos positivos, pero cuando hay caídas pueden ser muy fuertes. Vimos una caída, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2022 del 67%. En el caso del Ethereum y en el caso del Bitcoin, ese mismo trimestre la caída fue del 56%. Entonces, los inversores que están expuestos al riesgo de criptos tienen que soportar una alta volatilidad en los precios. Veamos en esta otra cuadro los rendimientos anuales del Bitcoin desde el año 2011 hasta el 2022. Fíjense que en la mayoría de los años ha tenido un rendimiento positivo, excepto en el año 2014, que cayó 56%, en el año 2018, que cayó 73%, y en el año 22, que cayó 63%. Pasemos ahora a analizar un poco el oro. Fíjense esta gráfica, desde los años 60 del siglo XX hasta ahorita el 2023. Fíjense que el oro, mucha gente cree que invertir en oro es seguro y que siempre está creciendo el valor, pero no necesariamente. Fíjense que hubo desde el año 80 hasta el año 2005 que el oro estuvo en un foso, es decir, que quienes estaban invertidos en oro estaban perdiendo dinero. Y eso duró, esa depresión duró más de 20 años. Igualmente pasó en este mismo siglo, desde el 2008 hasta el 2020 también hubo otro foso en el oro, en el precio del oro, de manera que los inversores tuvieron que esperar 8 años para poder recuperar el valor de sus inversiones. Sin embargo, el rendimiento acumulado del oro en todo este periodo ha sido del 7,78%, es decir, que los inversores que han invertido a largo plazo, en este caso 50 años, tienen una rentabilidad promedio anual del 7,78%, que supera a los mercados emergentes, supera a los bonos, supera el cash, pero no supera a los commodities, en las acciones. Estos son Eurasia y los países del Eurasia y el Pacífico, que rinden un 9,23%, y las acciones americanas, que siguen siendo las líderes con un 10,20%. Veamos ahora el real estate. El real estate es un activo particularmente interesante. Primero, bueno, porque es uno de los más antiguos, los inmuebles, los terrenos, real estate, y también tiene la característica de que es muy dispar, muy diferente a invertir en distintos países. Y vamos a ver cómo se han comportado los real estate en los últimos años, dependiendo del tipo de real estate en que se invierte y el país en el cual se haga. Aquí tenemos en estas dos primeras gráficas estas dos ciudades. Vamos a ver Nueva York y Washington. Fíjense que Nueva York, aquí están en 4 columnas, oficina, retail, residencial y otro. Y en el caso de Washington tenemos oficina, retail y residencial. El rango de rendimiento, esto es de 10 años, del año 2011 hasta el 2019.
El rango está entre 8 y 8,5 en el caso de Nueva York, de rentabilidad anual. En el caso de Washington está entre 5,3 y 6,3% anual. En el caso de Boston, otra ciudad que estudiamos, Boston, tenemos un rendimiento entre 10% y 11,5% también para los últimos 10 años. San Francisco, el rendimiento ha estado entre 8,3 y 14%. Como ustedes saben, en San Francisco ha habido un boom debido a todo el efecto positivo que ha traído sobre los precios por el Silicon Valley, ¿no? Y todo el negocio de las startups y el negocio de la tecnología en San Francisco. Por otro lado, vemos ahora en Europa cuáles son los rendimientos. Fíjense que aquí en el caso de Londres, a la izquierda, el rendimiento ha estado entre 8 y 11,5% en los últimos 10 años, y en París ha estado entre 7 y 9%. Y finalmente, en Berlín y en Tokio tenemos rendimientos en Berlín entre 5,5 y 9% y en Tokio entre 5,5 y 8,5%. Yo creo que con estas ciudades, estas 8 ciudades que hemos visto aquí los números, podemos tener una idea ya de cuáles son los rendimientos que se dan en promedio. Acuérdense que estos son valores agregados de muchas operaciones, lo cual no quiere decir que alguna operación específica no haya estado muy por encima de estos valores, y tampoco quiere decir que todos los que invirtieron ganaron. También ha podido haber inversores que han invertido en algún proyecto que no salió bien y que hayan perdido también dinero. Estamos hablando de grandes cantidades de observaciones, y aquí están los promedios. Veamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En el cuadro que tenemos aquí arriba, vemos para cada uno de los activos, acciones, real estate, tesorería, oro y Bitcoin, el mínimo valor esperado a largo plazo y el máximo valor esperado a largo plazo. Entonces vemos en el caso de las acciones, tenemos entre un 6 y un 15%, con un rango bajo entre 7 y un rango alto de 12. Real estate tenemos 3% de mínimo y 9, un rango entre 5 y 7. Tesorería un 0,3% de mínimo y un 4,8 de máximo, con un rango entre 1 y 3. El oro, un mínimo de 3, un máximo de 12, con un rango entre 6 y 8. En el caso del Bitcoin, como les decía anteriormente, tenemos todavía poca estadística que nos permita hacer una estimación matemáticamente sustentable, pero es importante entender que depende también de donde uno tenga resguardado los Bitcoin, tiene mayor o menor riesgo. Entonces puede ser que el Bitcoin sobreviva, pero si uno tiene los Bitcoin en un exchange que tenga problemas, puede tener problemas con la inversión. Entonces, en el caso del Bitcoin, a diferencia de los otros activos, puede haber una pérdida muy importante, porque no podemos prever en este momento. Tuve que hacer aquí 2 gráficos porque, como en el caso del Bitcoin, la escala no se visualiza porque el rango es muy amplio. Entonces en la derecha es donde puedo ver los activos, acciones, real estate, tesorería y oro. Entonces se puede ver que el que tendría el rango mayor serían las acciones, el segundo sería el oro, el tercero sería el real estate y por último la tesorería. Obviamente la tesorería tiene el nivel de seguridad más alto de todos los activos que hemos visto. Este trabajo está basado en estas 5 fuentes que están disponibles para quien desee revisar en mayor detalle. Son trabajos bastante extensos, y aquí lo que hice yo fue resumir el máximo posible de manera que tenga un aperitivo para que pueda comenzarse a estudiar esto en mejor forma. Muchas gracias, un saludo, estoy a la orden.